Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes. Les invito a recorrer este maravilloso tema que es el pueblo o los pueblos precolombinos. Durante la historia de la colonización que sufre nuestro continente americano, es importante recordar que con la llegada de los españoles también se redescubren varios o varias culturas que existían en nuestro continente. Es así que nos encontramos con culturas que habían acá en América, la cultura azteca, que se ubicaba en parte del territorio mexicano, la cultura maya, que se ubicaba en Centroamérica, y la cultura inca, pues, que se ubicaba en gran parte del territorio de Suramérica. Es importante destacar varias características que tenían estas diferentes culturas. Y justamente vamos a hablar sobre el sistema de numeración de, de estas diferentes culturas. Hablemos de la cultura azteca. ¿Cómo era el sistema de numeración que utilizaba la cultura azteca? Obviamente no es que ellos ya tenían un sistema establecido. Esto lo van creando, lo van utilizando poco a poco y van formando de acuerdo a lo que ellos requieren. Por lo tanto, la cultura azteca se caracterizaba por usar un sistema de numeración vigesimal y de tipo aditivo. Vigesimal porque obviamente había una base que se llegaba hasta el número 20, ¿sí? Normalmente esa era la base que luego va evolucionando, sí, va cambiando. Asimismo era de tipo aditivo porque de una u otra forma ellos investigaban cómo ir acumulando números para completar otros. Entonces, manejaban un sistema bastante ingenioso. Para ellos, el maíz era el principal cultivo y normalmente todos los símbolos numéricos estaban inspirados en este producto. Asimismo, vemos que los aztecas muy inteligentes desarrollaron sistema de fracciones de unidad que les permitió calcular superficies de áreas cuadradas, por ejemplo, en un terreno. Fueron muy ingeniosos porque eh, buscaron la manera de medir un terreno cuadrado, por ejemplo, y utilizaban el sistema de lado por lado, un sistema que en la actualidad nosotros lo utilizamos. Entonces, miren cómo desde hace muchísimos años atrás, y son los aztecas los que aportan para nuestra cultura la medición de terrenos agrícolas, la medición de terrenos inmobiliarios o de áreas de superficies. Avancemos un poquito a la cultura maya, a la cultura que estaba en Centroamérica, y en cambio en el sistema de numeración que ellos establecen, también estaba inicialmente basado en un sistema de numeración vigesimal. Los mayas tienen un aporte muy, muy importante, como es el principal logro fue la conceptualización del número cero. Y ustedes dirán, wow, qué importante, porque la cultura maya normalmente impone esta numeración de que empiece desde el cero para poder hacer la contabilización. Asimismo, llegamos a nuestra cultura inca, que es mucho más cercana a nosotros por el lema de estar en Suramérica. Y en cambio, los incas crearon un sistema, en cambio, de numeración posicional en la que ellos buscaban representar números y buscaban registrar cantidades por medio de un conjunto de cuerdas. En estas cuerdas habían nudos, los mismos que se llamaban quipu, que se deriva del quichua quipu, que significa nudo. Entonces, ellos iban elaborando estos nudos. eh, y aquí nos dice, por ejemplo, que cada quipu podía tener de 2 a 3 mil cordeles. Es decir, lo creaban con la finalidad de crear, de tener numeraciones bastantemente grandes. Entonces, lo crearon con la finalidad de ir registrando datos, de ir registrando
números. Esto fue parte de la cultura inca. Entonces, miren qué valioso ver cómo las sociedades, a pesar que eran sociedades muy primitivas, se ingeniaban de muchísimas maneras para poder tener un sistema de numeración que hoy en día obviamente ya está muy avanzado, muy sofisticado, pero que nos ha servido muchísimo la imposición de estas culturas. Esto es todo, jóvenes, que tengan un lindo día.